Una página kirchnerista que estuve viendo dice: no hay economista más de derecha que Javier Milei. Y desafía a que exista otro. ¿Es correcta esa apreciación? No, ¿Te están estigmatizando? No, es una burrada. En rigor yo soy libertario, no soy de derecha. Y voy a explicar qué es ser libertario para que quede claro de qué va la cosa. A ver, ¿qué sería alguien de derecha? Alguien que no le molesta con quién vos comercializás, pero le molesta con quién te metés en la cama. Opa. Bien. ¿Quién es alguien de izquierda? Alguien que no le molesta con quién o quiénes te metés en la cama, pero le molesta con quién comercializás. Un libertario que es alguien que cree en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, con lo cual sos lo suficientemente grande para comercializar con quien quieras y meterte en la cama con y quienes quieras. Como el término liberal en Estados Unidos fue prostituido, en el sentido de que los demócratas se denominan liberales y en realidad son socialistas soft, ¿no? Que creen en el mercado, pero son socialistas. Los liberales decidimos llamarnos libertarios. Y los libertarios tenés de tres familias. Tenés los libertarios clásicos, que podrían ser, por ejemplo, Adam Smith, Milton Friedman, Hayek. Tenés los minarquistas, como podría ser, por ejemplo, el caso de von Mises o Ayn Rand, ¿sí? O tenés los anarquistas, como es el caso de Rothbard. O sea, en mi caso, desafortunadamente, todavía no he evolucionado lo suficiente para llegar a ser anarquista. Los libertarios que están en la escuela clásica admiten ciertas intervenciones del Estado. En mi caso, yo en términos estáticos, yo soy un minarquista, ¿sí? Solo seguridad y justicia. Y en términos dinámicos, cuando la tecnología deje en claro la farsa que es el Estado, ahí automáticamente no habrá lugar más para el Estado y para parásitos viviendo del esfuerzo ajeno, con lo cual el mundo se convertirá en anarcocapitalista. Lo primero que te voy a decir, digamos, Eduardo, no me digas que soy de derecha, soy libertario, si no lo sabía, bueno, pero digo, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, no caigamos en burradas. ¿Cuánto se lleva el estado de tu libro? El 50%. La mitad del libro de... ¿Qué estás sintiendo al decir que el 50% de lo que vale este libro se lo lleva el Estado? Primero se siente, aquellos que adherimos a las ideas de la libertad, una profunda agresión hacia las libertades individuales. Lo que hay que tener en claro es que el Estado es una institución violenta y nada de lo que hace el Estado puede derivar en algo positivo porque parte de un hecho violento. Es decir, ¿cómo se financia el Estado? Se financia con impuestos. ¿Sí? Es decir, no se llaman voluntarios, no se llaman contribuciones, se llaman impuestos. ¿Qué? Para que te des una idea, a ver, Al Capone fue considerado un traficante, un asesino. Lo de traficante es culpa de una regulación estúpida puesta por el Estado, ¿no? Pero digo, al margen de eso, eso después derivó en la violencia que lo convirtió en un asesino. Terminó yendo preso no por ser un asesino, fue preso por evadir impuestos, para que te des una idea de lo que es el Estado. El Estado es una institución violenta donde todos los actos del Estado implican violencia. A ver, lo que puede hacer el Estado son tres tipos de acciones. Una es lo que se llama la violencia autística. Ejemplo, la Revolución Rusa. ¿No estabas de acuerdo? Eras boleta. Sí, así, digamos, se llama autística. Después tenés lo que se llama la violencia binaria, ¿sí? Que es, por ejemplo, los impuestos. O sea, vos los pagás porque si no te ponen un garrotazo y vas preso, ¿sí? O el gasto público, también es otro mecanismo de violencia. Y después está lo que se llama la violencia triangular, que es cuando el Estado controla precios o controla cantidades, regula calidad de servicio, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre los distintos libertarios? ¿Cuánta intervención violenta del Estado te bancas? Un libertario clásico se banca la regulación de los monopolios, se banca determinadas cosas. Un minarquista quiere solamente seguridad y justicia y un anarcocapitalista nada de Estado. El 75% se lleva el Estado, ¿sí? Hay otras cuentas que muestran que se lleva el 50%. El 75% de cada sueldo de los que estamos en blanco. Por eso, de los sueldos de todos los que están aquí en el estudio, sí, en blanco. Exacto, de los que estamos en blanco. ¿Se lleva el 75%? Exactamente. ¿Cuántos días por año trabajamos para el Estado? Son 9 meses. Le regalamos un pibe por año al Estado. 9 meses trabajamos para el Estado.
Claro, 9 en 12 es 75. ¿Nos queda 3 meses para nosotros solamente? Exacto. Somos esclavos. Los que estamos en blanco somos esclavos. Por eso los que están en negro son héroes. Es decir, son los que terminan haciendo funcionar la economía. Digo, entonces, ahora, nosotros tenemos esa presión tributaria, que es la más alta del mundo. ¿Qué nos dan a cambio? ¿Sí? A ver, por ejemplo, nos dan educación. Estamos séptimo en las pruebas PISA en América Latina, después de ser el primer país que eliminó el analfabetismo. ¿Qué nos dan? Seguridad. Tenemos el país, es un baño de sangre. Nos dan obra de infraestructura. Yo creo que, mirá, Superman prefiere irse a vivir a Krypton antes que tomar una ruta argentina. Cuando vas ni te cuento si caes en un hospital. ¿Me entendés? A mí me gustaría que se atiendan los hijos de los políticos en los hospitales, digamos, que están, No, lo llevan a un el 75%, digamos, está en emergencia sanitaria. Con lo cual, desde mi punto de vista, tenemos impuestos enormes, servicios peores que africanos, y eso sí, yo quiero ver si encontrás algún político que no sea rico. Te hago una propuesta. Como vos decís que los hospitales están bárbaros, ¿sabés qué podríamos hacer? Poner un bolillero que salga sorteado en el bolillero, digo, puertas adentro, filmado, para que se vea que no se truchea, y que sin información llevemos al familiar de Difacio a ese sanatorio, a ver cómo le va. O va a ser lo mismo que hacía la doctora, no sé si era doctora, pero que se atendía en hospitales privados, ¿no? En Disculpame, sanatorios ¿qué privados. gobernaste vos? Yo, no, yo, a ver, pará, a ver, digo, gobernaste a ver, yo algo? no necesito haber gobernado nada para darme cuenta ¿Fuiste que, funcionario digamos, el de kirchnerismo algo? fue el peor gobierno de la historia. ¿Sabés lo que ¿sí? pasa? Que Aparte hablar es te gratis. digo, ¿sabes qué? Cada cual Vos en que no la vida, gobernaste nada, ¿sabes qué? Cada cual tiene un te rol. haces el canchero. No, porque no, yo no gobernaste soy canchero. nada. No, yo te expongo a El tu día que mentira. vos Es decir, te gobiernes- expongo a tu mentira. El hecho, digamos, que yo no haya gobernado nada, eso no te hace a vos, no se sabe. a vos no te hace Vos estás un buen en los programas gobernante. hablando. Es decir, eso es una falacia. A ver, es decir, yo no el goberné tema nada. tuyo es una Sí, pero yo falacia. soy, digamos, yo me dedico a analizar la economía, cosa que ustedes hacen bastante mal y violan todas las restricciones de presupuesto y creen que la ley de gravedad no existe. ¿Ocupaste de un esas cargo en cosas. economía? ¿Cómo? ¿Ocupaste un cargo Pero en que economía? solo se No, puede no, opinar pero digamos, o sea, a ver, vamos a esto. Que yo no haya ocupado ningún cargo, ¿sí? Debería ser más Eso no respetuoso. quiere decir, Más prudente. y no habilita que ustedes hayan hecho las cosas bien. Ustedes las hicieron espantosamente mal. ¿Y sabés lo que te condena? Los datos. Que vos, como todo peronista, no los podés soportar. Sos gorila. Porque te juegan en contra. Sos gorila. Ustedes viven Vos sos de gorila. espalda a los datos. Claro, descalificame. Soy todo lo gorila que quieras. ¿Sabés Viste qué? los Me peronistas. vivo alimentando a bananas. Pero ¿sabés cuál es el tema? Los Vos peronistas. no podés bancarte los datos, porque ustedes son la decadencia argentina. Y la provincia de Buenos Aires es un caos. Los hospitales son una basura. Las rutas son inmundas. ¿Sabés cuál es tu problema? Vos de acá salís en un auto y no hablás con la gente. ¿Quién Ayer- te dijo que no ayer habló con la yo- gente? Ajá, Acaba de vos hablar, tenés acaba el de hablar. monopolio de hablar con la Ayer gente. estuvimos en Vos sos San el Nicolás. campeón del buenismo. No te hagas Ay, qué payaso, lindo, te qué queda mal. maravilloso. Ay, Te queda ¿sabés lo mal, que pasa? Que eso es te una queda payasada mal. lo que estás diciendo. El payaso Entonces, te queda ¿sabés mal. lo que pasa? Que vos desde la poltrona hablás y decís, nunca administraste. Hacer el ¿Pero qué payaso es eso? te queda mal. ¿O vos te crees que no existe la estadística, la Escuchame. econometría? ¿Sabés qué? Todas estas cosas los economistas vivimos midiéndolas. ¿Para qué? Para que algún conjunto de bestias se pongan de espalda para decir, no existe la ley de gravedad. ¿Sabés qué? Los Gracias al liberales como proyecto vos de Alberti, destruyeron el que es el país. que yo defiendo, Los Argentina liberales fue como vos el quinto destruyeron país del la mundo. dictadura ¿Sabés hasta militar. cuándo? ¿Sabés hasta La cuándo? dictadura Hasta militar cuando destruyó llegó este país. el Con general golpe de Perón, que Estado. entró con un golpe de Por Estado, favor, de ¿qué ser estás el quinto país del diciendo? mundo. Hoy oscilamos No digas entre el 50 y el pavada. 70. Sí, Claudia. Eso es el peronismo. El gobierno de Cristina se ha caracterizado por un nivel de expropiación, digamos, nunca visto en la historia argentina. Esto, digamos, ha sido peor y más nefasto que el gobierno, digamos, el primer peronismo. Vos pensá esto, cuando el primer peronismo llegó al poder, teníamos el quinto PBI per cápita más alto del mundo y nuestro PBI representaba 97% del de Estados Unidos. Éramos la tierra prometida. Después del peronismo, hoy somos 55 en el ranking mundial de PBI y nuestro PBI representa 17% del de Estados Unidos. Y además, la señora, digamos, la reina de los sodomitas, dejó una crisis latente y con una hiperinflación latente que fue evitada por Sturzenegger. Es decir, nosotros, con el aumento de la presencia del Estado, con el verso ese de la justicia social, ¿sí? Multiplicamos por 6 el tamaño de pobres al ritmo que
duplicamos el tamaño del Estado en términos del PBI. Nos estamos muriendo de envenenamiento estatal y la gente pide más veneno. Los políticos felices. Si yo te hago una pregunta, si vos querés una fábrica, una empresa que va a hacer pozos, ¿sí? Si vos tenés una retroexcavadora, vas a poder hacer muchos pozos, vas a poder ganar mucha plata. Si vos tenés una palita de la que usás en la playa, ¿cuántos pozos podés hacer? Muy poquito, no podés hacer nada. Obviamente, el que tiene la retroexcavadora va a ganar mucha plata y el que hace con la palita va a hacer muy poco. Ahora, no, ¿sabés quién le pone la retroexcavadora? Que puede costar entre medio palo verde y 5 palos verdes. ¿Quién la pone? Un capitalista. Entonces, digamos, justamente eso, cuando vos fomentás la inversión, comprás la retroexcavadora, le pones una retroexcavadora al empleado y puede ganar un montón. Es decir, el empresario es socio del trabajador. Y acá, con esa idea de combatiendo el capital y de fomentar el consumo, castigando el ahorro, castigás a la inversión y ¿sabés a quién terminás cagándole la vida? Al laburante. Porque esa es la realidad. Cuando vos castigás el ahorro, cuando castigás la inversión, reventás la productividad. Y eso, ¿sabes a quién le pega? Al laburante. Porque el dueño del capital, ¿sabes qué hace? Se va o no invierte. Entonces, todas esas estupideces, la justicia social, todas esas cosas, lo único que hace es multiplicar los pobres. Pero no, cuando dijiste, cuando la justicia social... La justicia social es quisiste injusta. decir otra cosa. Es injusta. Ah, la justicia social. Claro, porque implica un trato desigual frente a la ley. Estoy desconcertado. Implica castigar al exitoso. Y cuando vos castigás al exitoso, baja la acumulación de capital y terminás perjudicando a los más pobres. Si uno quisiera todas esas cuestiones, digamos, de justicia, ¿sí? De seguridad, de salud, ¿sabes cuánto te cuesta todo eso en términos de PBI? 12%. ¿Qué hacemos con un gasto público de 50? ¿Quién se lleva los 38 restantes? ¿Quién? Pues la corporación política, los que ves que se enriquecen todos. Ese verso del Estado presente, lo único que hizo fue multiplicar los pobres. Vos, mirá, desde el 75 acá, duplicaste el tamaño del sector público con el verso de la justicia social. Sextuplicaste la cantidad de pobres. Mirá qué linda la justicia social, la máquina de generar pobres. Friedman decía, cuando una sociedad, ¿sí?, pone por encima la libertad a la igualdad, llámese justicia social, la redistribución del ingreso, no consigue nada de ambas. Cuando una sociedad pone la libertad por sobre la igualdad, consigue mucho de las dos. Vos mirá esto, suponete que yo tengo dos personas, ¿sí? Una que básicamente un día, mirá, no tiene más que segundo grado y estaba mirando a su mujer y cuando la ve a su mujer presta a ir a la cama, dice, pero yo tengo que inventar algo para que anden así las mujeres, ¿sí? Entonces inventa la bikini y se llena de plata. Y al lado tenés otra persona que hizo, digamos, su grado, su maestría, su doctorado, su postdoctorado, y se dedica a estudiar la patita izquierda trasera de las moscas. Evidentemente, el mercado, ¿qué es lo que hace? El mercado premia a quien satisface mejor las necesidades de su prójimo, ¿sí? En un contexto, además, que se relaciona con la escasez. Cuanto vos más exitoso sos en satisfacer los deseos de tu prójimo, el mercado te premia y te llena de plata, ¿sí? Entonces, fíjate esto, vos te encontrás con que el que inventó la bikini lleno de plata y el otro que se mató estudiando, digamos, en una situación pobre, por decirlo de alguna manera. Entonces, supongamos que el hombre de las bikinis tiene 2 autos y este tiene ninguno. Entonces se siente profundamente resentido porque mirá todo lo que estudió y no tiene auto y el otro tiene 2 autos. Entonces, ¿qué forma puede lograr para hacerse de un auto? Bueno, la primera es buscar algo que satisfaga al mercado y de esa manera conseguir tener un auto. Sin embargo, hay otros mecanismos que difiere de ese. Uno es ir y robarle un auto. Pero claro, eso es muy feo. Entonces, ¿qué hace? Va y llama al matón del barrio. ¿Para qué? Para que lo intimide al hombre que inventó los bikinis para que le dé un auto a él. ¿Sí? Entonces se siente tranquilo. La famosa redistribución del ingreso, la redistribución de la riqueza, es decir, un acto violento. Es un acto violento donde castiga al exitoso y premia al envidioso. Y cuando una economía entra en eso, que es básicamente la idea de la justicia social y del populismo, te hundís. Y eso es lo que pasó en la economía argentina. Vos tenés que se duplicó el tamaño del sector público en el PBI y el número de pobres se multiplicó por 6.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos castigás al exitoso, se castiga el proceso de acumulación de capital. ¿Y sabés a quién termina perjudicando más? A los más vulnerables, porque esos son los que no tienen capital y que necesitan del capital para ser más productivos y tener mejores salarios. Entonces, la redistribución del ingreso lo único que hace es castigar a los más vulnerables. Javier, ¿qué economía tuvo éxito llevando adelante lo que vos planteás? Mirá, el mejor ejemplo lo tenés en Argentina. Argentina, en la década del 80, en el siglo XIX, implementó las ideas de Alberdi y las puso a cabo. Y después de 32 años, en 1912, Argentina era el país con el quinto PBI per cápita más alto del mundo. Entonces, digo, no es que no funcionó, ni siquiera necesito ir a buscarte un país en otro lado. O sea, ¿por qué? Porque funcionó en Argentina. Eso nos hizo un país rico. Y sin embargo, o sea, vivimos de espaldas a ese modelo de país que está plasmado en la Constitución de 1853 en las ideas de Alberdi. Porque ¿sabés qué es ser liberal? Agarrar esta constitución inmunda que tenemos ahora, quemarla y volver a la de 1853, la que hizo Alberdi. Y cuando digo quemarla, implica reventar el 14 bis, porque cuando vos creas un derecho, alguien lo tiene que pagar. No existe tal cosa como un almuerzo gratis. Vos cada vez que das un derecho, alguien lo tiene que pagar. Pero lo que ellos te van a decir que el fútbol es gratis para todos. No, para todos. No, alguien lo paga. Alguien lo paga. Entonces, si alguien lo paga, están creyendo que ellos son seres superiores al resto, que es el que está pagando el derecho. Entonces, la pregunta acá es muy fácil. ¿Vos creés que tenés un derecho sobre el resto de los ciudadanos? Muy fácil. Es decir, porque entonces vamos a ver quién es el verdaderamente totalitario. ¿Quién es el que se cree verdaderamente más? ¿No? Digo, porque si se creen que tienen derechos sobre el resto de los ciudadanos, significa que se creen que son más importantes que el resto. La gente quiere simplemente lo que le concedieron. No, bueno, está bien, pero nada es gratis. Nada es gratis, alguien lo tiene que pagar, la cuenta la paga alguien. Esto es, digo, esto yo por ejemplo, digamos, esto yo creo que el gobierno, por ejemplo, lo debería explicar muy bien respecto a lo que es la lógica del populismo, ¿sí? Porque hay gente que dice, no, bueno, pero yo con Cristina estaba mejor. Sí, claro, vos estabas mejor porque estabas expropiando a otro, ¿sí? Entonces, digamos, lo que hacía Cristina era robar a otro para dártelo a vos. Es decir, en el fondo, lo que hay que preguntarse es, ¿nosotros estamos frente a una sociedad de saqueadores? Porque esto ya lo explicaba John Stuart Mill. Cuando la gente se preocupa tanto por la igualdad por encima de la libertad, se convierte en una sociedad de saqueadores, entonces el destino de este país es la ruina. ¿Sí? Entonces, el punto es, por ejemplo, ¿cómo financiaba, digamos, o sea, Cristina Fernández Kirchner? Y comiéndose el capital. Te lo hago con un ejemplo fácil, para que la gente me entienda. Suponete lo siguiente, vos tenés un departamento, agarrás y lo hipotecás y te llevas la plata. Y con esa plata sí vas pagando la cuota de la hipoteca, pero te vas de joda a Europa, te las patinás todas. Claro, vos estás fenómeno. Ahora cuando volvés no tenés un mango, porque te quedaste sin laburo todo. Te piden que pagues. ¿Qué vas a decir? No, yo tengo derecho. ¿Qué derecho? Te la gastaste toda. Es decir, te comiste el capital. Entonces ahora, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a ser más pobre, porque te comiste el capital. O sea, te va a tocar ser más pobre. Ahora, ¿sabes lo que pasa? Imagínate que, claro, si eso te pasa a vos con tu cuenta, decís, sí, la verdad, hice todo este despilfarro, la verdad, internalizás el costo y para la próxima vez reflexionás. Ahora imagínate que la cuenta fuera de otro. El departamento era de otro. Claro, le parece fenómeno. Ahora, lo que hay que dejar bien en claro, ¿sí? Que eso representa un modelo de sociedad de saqueadores. Con lo cual, te digo, este país, bajo esa lógica, es inviable. Lo único que le queda es ser pobre. Entonces yo te digo, si vamos a un caso de esto, yo propongo, pero lo propongo, a ver, ¿dónde está la cámara acá? Propongo ir a un equilibrio como la rebelión de Atlas. Separar el país entre los vagos parásitos que viven, de los que nos rompemos el traste laburando y los que laburamos. Vamos a ver a dónde llegan los parásitos que no hacen nada sin que nosotros paguemos esa cuenta. Cuando vos, entonces, metés al Estado adentro de la economía, generás un daño enorme. Y por nada Argentina era el quinto país más rico del mundo, ¿sí? Y hoy está debajo del 51, ¿sí? Entonces, lo que vos tenés que modificar es le tenés que devolver a la gente la libertad. Necesitás que el sistema funcione libremente. Tenés que sacarle la bota opresora del Estado de la cabeza a la gente. Y eso es, aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos. Vos sabés que aquellos países que son más libres, el decil más
pobre de la distribución es 11 veces más rico que el de los pobres. La cantidad de años de vida es 15 veces, son 15 años más. Claro, 15 veces más. Claro, el número de pobres oscila, si son los muy extremos, son 48 veces menos y si no son 24 veces menos. Yo, digamos, voy a dar una oposición que claramente no es la de Ricardo. Yo tengo el mayor de los respetos desde lo humano con Ricardo, pero no adhiero a sus ideas. De hecho, sus ideas son las que dejaron 5.000% de inflación en Argentina, niveles de pobreza escandalosos, una decadencia estructural tremenda. Sí, pero no solo eso. Y voy a, digamos, sobre el punto del capitalismo que se hizo, que me parece verdaderamente, absolutamente inapropiado. Eso es toda una fantasía que anda en la cabeza de los políticos, digamos que el poder lo tienen las empresas. Mira, esto es muy simple. ¿Qué pasa si los televidentes de este programa, todos te hacen zapping y no tenés a nadie del otro lado? No des ideas. No, pero ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa? Nos echan. Bien, exacto. Bueno, a un empresario, mira, a un empresario le pasa exactamente lo mismo. Si no logra satisfacer, ¿sí?, a los consumidores con un producto de calidad, sí, con un producto de calidad, con un producto bueno y a buen precio, quiebra. Pero hay posiciones dominantes. No, pero pará, ¿sabes lo que estás diciendo? Es una burrada, Johnny. Entonces, digamos, a ver, el problema no es hay posiciones dominantes. No hay monopolio. Yo ahora te voy a explicar para que no digas pavadas. A ver, mira, el tema de los monopolios, hay dos tipos de monopolios. Tenés un monopolio que es un monopolio legal, que es cuando el gobierno le otorga la licencia a algo, y eso sí, ese es un monopolio malo, ¿sí? Pero es fruto de la intervención del Estado. Después está el monopolio que surge de una empresa que se quedó sola, que compitiendo contra todas, ¿sí?, ofreciendo un producto de mejor calidad y de mejor precio, las venció a todas, satisfaciendo a los consumidores. Esos no son malos, esos son héroes. De última, si les molesta que haya un monopolio de índole legal, que revisen la acción del Estado. Porque en el fondo, siempre la madre de todos los males es lo que ustedes defienden, vos también, que es el cáncer llamado Estado. Para mí el origen de la corrupción es el Estado. Y voy a explicar por qué. Porque si vos, por ejemplo, sos un empresario y tenés corrupción en tu empresa, suponete que tú tenés compradores, ¿sí?, que compran insumos para que vos después transformes en productos. Y es un corrupto tu comprador, vos vas a estar pagando más caro por tus insumos. Y en un mercado competitivo, ¿sabés qué pasa? Ganás menos plata y quebrás. Es decir, los incentivos de los empresarios es a eliminar la corrupción, porque si no lo hacen, quiebran. ¿Cuándo, digamos, el incentivo del empresario es distinto? Cuando vos tenés un Estado muy grande, ¿sí?, ¿sabés qué descubre? Que es mucho más fácil hacer un negociado con una persona sola que servir a los consumidores. Y ahí se entonga con el Estado y ahí aparece la corrupción. Entonces, ¿vos crees la corrupción nace de la presencia del aparato represivo del Estado. ¿Sabes por qué? Porque un empresario, ¿sabes qué?, tiene que ganarse el favor del consumidor para tener ingresos. En cambio, el Estado se financia con una fuente compulsiva, que son los impuestos. Entonces, no funciona igual la lógica. Hagamos con los limones que no nos compran una gran limonada y vendamos la limonada. Los millones de dólares que se llevan con la Coca-Cola van a quedar acá. Vamos a ser los mejores alumnos. Eso no es, el mundo es otra cosa. Una pregunta. A ver, por favor, una pregunta. Sí, a ver. ¿No? Digamos, ¿y la pérdida de bienestar de aquellos que quieren tomar Coca-Cola y el señor no lo va a dejar? O sea, digo, lo que no se dan cuenta, que cada vez que hacen una intervención de estas características, ¿sí?, en realidad, el que más se hace daño es el que aplica la intervención. Es decir, cuando vos cerrás la economía, el que se perjudica, ¿sí?, es el que se cierra. Es decir, no por nada los países más abiertos son 9 veces más ricos que los que están cerrados. Entonces eso del defienda el trabajo argentino, eso la verdad que es una fantochada que lo único que hace, ¿sí?, es hundirnos en un sistema, digamos, fascista que cada vez nos lleva más atrás y nos empobrece más. Porque además, de vuelta, si alguien quiere tomar Coca-Cola y vos le querés prohibir la Coca-Cola para ponerle limón o lo que vos quieras, eso también es una pérdida de bienestar. Es decir, le está jodiendo la vida a ese tipo. Es decir, ¿quién es él para decidir qué puedo tomar o no puedo tomar? Pero aparte, a mí me encanta la Coca-Cola y yo tengo todo el derecho a comer Coca-Cola. Claro, es esto de la cadena de valor, que es, digamos, es una discusión de brutos que se resolvió, digamos, en 1871 con un economista que se llamó Menger, ¿sí? Los precios, ¿sí?, los determina el consumidor, ¿sí?, que es el que paga o no un precio.
Cuando el empresario recibe esa plata, después paga por los insumos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando el empresario recibe la plata, el 50% son impuestos. Con lo cual, para ir pagando hacia atrás, el que viene atrás cobra 25, el que le sigue 12,5, el que sigue 6,25. Por eso vos ves la diferencia. ¿Sabés dónde está el cáncer? Se llama sector público. Tanta presión fiscal, hace que nuestros precios queden desconectados del resto del mundo. De hecho, si nuestros precios tienen 50% precios, ¿sí? Son impuestos. Y de hecho, dada nuestra carga fiscal, somos el país más caro en Latinoamérica, casi en un 40% como consecuencia de los impuestos. Entonces, si no entendemos eso, no entendemos nada. ¿Para que Segovia se agarraba la cabeza? Bueno, digamos. Sí. Perdóneme. Tenemos que fomentar el consumo interno y tenemos que nuestra propia producción en el país. ¿Qué tenemos que comprar cosas de afuera? No, está hablando de cosas argentinas. ¿Me dejás dar un contraejemplo de eso? Para que entendamos con esta teoría de cerrar la economía y la economía nacional y popular y toda esa pavada. Mira, vamos a ponerlo en estos términos. Si cerrarse está bueno, pará. Si cerrarse está bueno, cerremos la Argentina al resto de los países. Ahora, si es tan buena esa idea, cerremos en la provincia de Buenos Aires. Si es tan buena, cerremos en Capital. Si es tan buena, cerremos en Palermo. ¿Sabés qué? El día que seguís con esa idea, nos cerramos todos nosotros y vamos a tener que hacer nuestros propios zapatos, nuestros propios pantalones, nuestro propio traje, nuestra propia comida. ¿Sabés qué? Vamos a tener una vida miserable. Habríamos vuelto a la época de las cavernas. Es una estupidez. Es decir, lo que genera riqueza es la división del trabajo. Tendríamos trabajo todos, Venezuela. ¿Qué país está cerrado en sí mismo? Bueno, mira Venezuela. Mirá el caso de Venezuela. Es emblemático. Yo te hago una pregunta. Cualquiera de ustedes. Si ustedes tuvieran $1 millón, ¿le faltaría papel higiénico? ¿Le faltaría medicina? Vos sabés que abajo del suelo de Venezuela hay $1 millón por habitante y no tienen para, digamos, papel higiénico y te tenés que bancar que viene un presidente y te dice no, el problema es que comen mucho y hacen mucho popó. Pero dejame joder. O sea, a ver si entendemos. Es más, todos los países que son abiertos, ¿sí? Son 9 veces más ricos. Tienen un sexto de pobre. Y además te digo, el decil más pobre es 11 veces más rico, ¿sí? que el de los países pobres. Es decir, con lo cual hasta distribuyen mejor el ingreso. ¿Y qué te pasa con él cuando dice vamos a ir por los cortes, por los piquetes? Permítame. Bueno, eso, digamos, a ver, fíjate esto es interesante. Si fuera tan bueno, ¿sí? Inspirémonos en Borges. Llévalo al extremo. Hagamos todos los días piquete. ¿Cómo vamos? ¡Te derrumbás! Es un disparate. La solución la tenés que buscar por otro lado. La solución pasa por otro lado. Lo que pasa que el eje central de todas estas cosas... Digo, cuando vos te encontrás con desempleo, ¿por qué te crees que hay que desempleo? El desempleo existe básicamente por dos cuestiones. Una, por las regulaciones laborales, ¿sí? Que ponen precios mínimos, un salario mínimo, con lo cual deja gente afuera del mercado, ¿sí? Y por otro lado, la carga fiscal sobre el trabajo, que hace que de la plata que recibe el trabajador, al empresario le cueste un 63% más caro. Esas dos cosas es la que deja gente en la calle. Ahora, ¿sabés lo que es más alocado? Que después de 70, 80 años que no aprendimos nada, o sea, queremos más de esas regulaciones, con lo cual nos vamos a hundir más. Es decir, ¿qué es lo interesante? Digo, a mí me puede caer muy simpático él, digo, hasta me cae simpático Samida, aunque no lo crea. Pero la verdad, que proponen cosas que atrasan 80 años, 90 años y que lo único que generan es pobreza. Pero obviamente, a ver, por favor, el Estado es el cáncer en todo. Es decir, donde vos tengas el Estado, es lo que te pudre todo. Era la misma discusión que el otro día de los manteros, por ejemplo. ¿Por qué vos tenés manteros? Porque aquellos que, digamos, tienen menores calificaciones quedan desplazados del mercado formal, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente cuando le pones el salario mínimo, digamos, vos qué haces, el que tiene más calificaciones sí encuentra trabajo. Los más vulnerables no, y quedan afuera. Y después tenés el problema, ¿sí? Del costo laboral que te carga el gobierno. Y mirá qué locura, cuando vos tenés un mercado negro, siempre el precio del mercado negro es mucho más alto que el del mercado blanco. ¿Por qué? Porque tenés que enfrentar un montón de riesgos, porque estás en la clandestinidad. Sí, por eso sale más caro. Mirá qué nivel de locura en el que vivimos Argentina, que en el mercado negro, el precio del mercado negro es más barato que el precio del mercado blanco por la carga fiscal. Es decir, si no nos damos cuenta, cuando vos generás un beneficio, ¿sí? Extraordinario y estás ganando mucha plata, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que entran nuevas empresas o entran nuevos competidores, ¿para qué? Para aprovechar ese negocio. Si para determinada ganancia tan extraordinaria
la gente no entra, debe de ser porque hay un problema de riesgo, porque quizás, sí, el retorno es muy alto acá, ¿sabes por qué? Porque vivís en un país que es un defolteador serial, porque vivís en un país donde el gobierno es un expropiador, que tenés un problema, ¿sí? Donde después también aparecen señores como él que le gusta controlar los precios. Entonces, cuando vos tenés todo eso, ¿sabés qué es lo que tenés que cargar? A mí no me gusta que me cobren el 600%. Seguro que quiero controlar los precios. Mira, es un problema de cómo mira cada uno en la sociedad. O sea, para mí la discusión, por ejemplo, no es, por ejemplo, entre peronistas y antiperonistas y todo ese tipo de discusiones. Para mí la discusión es entre colectivistas y libertarios. Entonces, en esa definición, cuanto más proclives son al colectivismo, claramente, digamos, a mí me produce mucho más rechazo. O sea, desde mi punto de vista, este gobierno es el socialismo amarillo. No, yo no creo que sean corruptos, pero sí son colectivistas. Sí les gusta el gasto público. Sí, digamos, o sea, les gusta la intervención del Estado. Y la realidad es que para mí toda intervención del Estado es una intervención violenta que vulnera las libertades individuales y que lleva a una situación de empeoramiento. Y lo peor de todo eso es que esto estaba descrito muy bien por Hayek en el libro Camina de Servidumbre. Cuando el Estado interviene y genera estos daños, ¿qué pasa? Se genera mayor demanda de intervención y así va creciendo el tamaño del Estado. Y cuando llega la situación en la cual el Estado supera el tamaño del 50%, las libertades individuales están en jaque. A ver, lo que hay que entender es que lo que está mal es la idea. La idea va a funcionar mal hasta con la Madre Teresa de Calcuta. O sea, el socialismo solamente puede funcionar si el que está en la poltrona es Dios. Y no es Dios porque ni es ni omnisciente, ni omnipotente, ni omnipresente. Entonces, ¿por qué falla el socialismo? Lo que hay que entender es por qué el socialismo siempre falla y por qué después deriva en acciones violentas. Básicamente, el sistema socialista falla por 4 elementos. En primer lugar, porque es imposible que exista la información que vos puedas sacarla de todos los agentes de la economía y la pueda procesar una sola persona. Es imposible. ¡Es imposible! Ese es el primer punto. El segundo punto es que mucho de la información tiene que ver con el know-how. Es como que yo le pida a Michael Jordan que me diga cómo se hace la volcada y te diga, toma, Santiago, hacela. No la vas a poder hacer. El tercer problema que tiene el socialismo es que el proceso de mercado es un proceso dinámico donde se va descubriendo ¿sí? En cada una de las transacciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se genera la información, el órgano rector siempre llega tarde. Y lo que es peor de todo, digamos, que es la contradicción que termina cayendo el socialismo, porque para que pueda funcionar, tiene que dejar que el mercado actúe, no interactuar. Ahora, entonces, ¿para qué controla? Entonces llega una contradicción que es... Y lo que termina generando siempre pasa lo mismo. Genera escasez, genera pobreza, genera violencia. ¿Por qué? Porque es la única forma de controlarlo. Y en cada lugar donde puedo dejo bien claro que este no es un gobierno liberal. A ver, vos fijate lo que fue la tapa de los diarios del fin de semana. Están hablando de hacer acuerdo con los formadores de precios. Vamos, ¿eso qué tiene de liberal? Eso no tiene nada de liberal. Conmigo metete con mi vieja, pero no se te ocurra tocar los precios porque son sagrados, es un mecanismo de transmisión de información. ¿Cómo, digamos, vas a tener un político tocando eso? Jamás. O sea, es más, te diría, ¿qué hay de la reforma fiscal? Es todo un mamarracho. Un liberal no está a favor del déficit fiscal. Este gobierno tiene el segundo déficit fiscal más grande de la historia. Es más, va por una opción gradualista que siempre en la historia argentina terminó mal. Para mí lo de ayer es la postal deplorable de un país que inexorablemente tiene destino de país africano. Cuando vos mirás cada una de las reflexiones de los índices están parecidos, te digo. No, digo, tenemos más para seguir cayendo. A ver, cuando yo lo miro a Marcos Peña y hacer gala del gradualismo, sí, algo que fracasó siempre en Argentina y fracasó en todos lugares del mundo, o sea, tengo claro que la política fiscal argentina nos lleva de vuelta a otra crisis. Por otro lado, cuando la escucho a Cristina Fernández de Kirchner es quiero volver para llevarlos al caos que es Venezuela. Es decir, es repetir la receta de 70 años de fracaso y decir, no, lo voy a hacer bien. La fatal arrogancia que hablaba Hayek. Un desastre. Todos estos nos van a volver pobres. Dos cosas. La primera le voy a contar a la diputada Donda
que Suecia quebró a finales de los 80 con un 75% de presión fiscal, la bajaron a menos del 40%, hicieron reformas pro mercado y, digamos, lidera los índices de libertad económica, con lo cual, si supiera lo que tiene ese socialismo, ni lo nombra, porque no lo podría aceptar. Después, digo, si hay un cáncer, digo, claro, tenemos mucho socialismo en este país. Pero quiero ir sobre lo que dijo Amadeo. Digamos, Amadeo habla, digamos, del gradualismo, ¿sí? Yo te explico que todos los planes de estabilización desde el 52 en adelante de shock, salvo el del 59, fueron expansivos y todos los gradualismos terminaron mal. Y este gradualismo que propone Cambiemos va a necesitar 10 años de ajuste, por lo menos, hasta estabilizar la relación deuda-producto en 75%. Y a un emergente no le prestan más de 55%. ¿Sabes qué quiere decir? Eso se llama piña. Sí, con lo cual, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? El costo va a ser cuando nos peguemos la piña. Javier. ¿Sabes qué? Cuando nos corten el financiamiento y nos peguemos la piña, guarda este video y lo quiero ver a Amadeo. Voy a discutir esto con Amadeo. Cuando nos peguemos la piña, digamos, con tu gradualismo. Dale. Mira, desde mi punto de vista, Cambiemos tenía un ministro con un programa económico consistente que era Melconian. Y sin embargo decidieron ir por esta solución socialista, digamos, y de fuerte intervención y de gran cobardía para llevar las reformas a cabo. O sea, vos, por ejemplo, podrías haber hecho un corte del gasto público de 7, 8 puntos de forma abrupta, sin que tenga impacto social, ¿sí? Y sin que produzca daño sobre la gente, ¿sí? Y sin embargo no lo hicieron. Entonces yo no sé si es que no son idóneos, no sé si es que no tienen coraje o no sé si es la conjunción de las dos cosas. Y después, obviamente, tienen un sesgo ideológico que evidentemente perjudica, ¿sí?, al desempeño de la economía. Y te digo algo que es peor. Encima de la gente tiene el arco tan corrido a la izquierda que cree que este gobierno es liberal. Eso es patético, porque esta sociedad, ¿sabes qué es lo peor de todo? Nos estamos muriendo envenenados de socialismo y piden más veneno. Entonces, la realidad es, este país, así como va camino a la pobreza. Yo veo al Titanic que va camino al iceberg y lo veo a Marcos Peña gritando, dale, dale, que rompemos todo y aumentamos la producción de cubito. Mi experiencia a la luz del 75, a la luz del 82, repito, un programa muy parecido a este. Sí, aparte, escuchen a Martínez Dios hablando del gradualismo, es exactamente igual que este gobierno. El caso de la hiperinflación de Alfonsín y el caso de la convertibilidad, a mí me dice que cada vez que nos dimos la torta contra el Titanic, se hundió el barco. Eso sí, en estos últimos 40 años, ¿sí?, con el verso y la mentira esa de la justicia social, la redistribución del ingreso, todo ese conjunto de acciones resentidas socialistas, duplicamos el tamaño del sector público en términos del PBI y sextuplicamos la cantidad de pobres. Voy a contar esto. Yo lo conocí por Nielsen, a Javier. A mí me pone muy contento la ascendencia que tenés en mucha gente. Te quieren, ya sos trending topic, de verdad, te quieren, los pendejos te quieren los pibes. Lo quieren mucho. Mi hijo te ama, Nahuel te ama, pero te dice, Javier Milei te ama. Hay mucha gente que te quiere y yo mirá, vos tenías condiciones, pero yo soy el tipo te puso Juan primero. Sí, no hay duda. Vos sabés que yo esto cuando doy las conferencias, yo lo llamo error tipo 2. O sea, hay dos tipos. Está el error tipo 1, que es cuando haces todo bien y te sale mal. Y el error tipo 2 es cuando haces todo mal y te sale bien. A ver, economista, ¿sí? Además, economista matemático. Claro. Y encima liberal. Te traje de regalo un libro que se llama Camino de Servidumbre. Es un intelectual, Milei, ¿eh? Es un tipo Camino de Servidumbre. Dámelo. Que es de von Hayek, ¿sí? Y entender la lógica de ese libro explica que el kirchnerismo nos llevaba no solo a Venezuela, nos llevaba a Cuba, de lo que nos salvamos, por Dios. Acá está todo subrayado, a mí me gusta, porque tus libros subrayados valen más. Vos sabés que ese, digamos, conseguí después un PDF y lo dejé de maltratar. Te agradezco, Javi, muchísimo.